Hola amigos, soy el doctor Efraín Rodríguez Vigil, médico endocrinólogo, y estamos en Alerta Diabetes. Me acompaña hoy el doctor José García Mateo, presidente de la Sociedad de Endocrinología y Diabetología. ¿Cómo tú estás? Excelente. Aquí. José, tenemos un invitado no deseado en nuestras casas, en nuestras vidas. Tenemos el COVID, no lo esperábamos. Realmente nos ha cogido de sorpresa y nos ha cogido sin ningún armamento para poder atacarlo. Y eso ha provocado un pánico en nuestra población. Quizás si habláramos un poco más claro sobre lo que es esta condición, y sobre todo si hablamos de esta condición en los pacientes diabéticos, que forman una población bastante grande y hay bastantes pacientes que se complican, no porque es porque en ese grupo etario, mayores de 50 años, hay más diabéticos que en otras condiciones. ¿Qué podemos hablar del COVID? Porque sabemos que el catarro común es un COVID. Claro. Es un virus parecido al COVID, un coronavirus. Pero han habido ya, después del catarro común, está el SARS, que es otro COVID, y ahora tenemos el COVID-19. El COVID-19 que no sabemos nada de él. Hasta ahora, todo lo que se dice es especulativo. Pero, como tú te mantienes leyendo mucho, y hemos leído, hemos hablado sobre esto, desde el punto de vista del paciente diabético, yo quisiera enfocar este segmento. ¿Qué tú tienes que decirnos? Pues como dices, Efraín, en realidad esto fue algo inesperado. No sabíamos que se iba a salir tanto de las manos, porque no conocemos bien este tipo de patógeno, ¿verdad? Ha sido bien difícil y nos ha llevado lo que hacía tiempo no teníamos, una pandemia. Es bien importante ahora mantenernos en nuestras casas, prevenir los contagios, usar la mascarilla, ¿verdad? Que la tenemos siempre encima. Es bien importante prevenir. Y en el paciente diabético, pues más todavía, porque de hecho, el paciente diabético no es que esté más a riesgo a que se contagie con COVID. El riesgo de que se contagie con COVID es el mismo que cualquier paciente no diabético. Ahora, una gran porción de los pacientes que desarrollan este tipo de infección por virus tiende a recuperarse. Ahora, ese porciento menor que se complica y llega al hospital y tiene una complicación respiratoria severa, como sabemos que está ocurriendo con los pacientes que se complican de COVID, pues una gran porción de esos son diabéticos. Pero el diabético que no está controlado. Por eso es que es bien importante que decirle al paciente que no es que él esté más a riesgo de contraer la enfermedad. Tiene que seguir las mismas directrices que cualquier paciente en comunidad, ¿verdad? Aislamiento social, tener su protección, estar en sus casas, prevenir, ¿verdad? Salir si no tiene que salir. Pero si su control glicémico no está adecuado, si usted no busca ayuda para controlar su diabetes, tanto a nivel de su glicosilada, los niveles de azúcar que tenga en el momento, las complicaciones de diabetes, que esté todo estable y usted tenga seguimiento con su médico, usted no va a tener ningún problema de complicación. Si el paciente no tiene ese contacto con el médico, ya sea por telemedicina, ya sea porque vaya a la oficina del médico con todas las precauciones, tenga el seguimiento. Si no tiene ese seguimiento, si no tiene ese control, ni no se le ayuda con los medicamentos, ni se le ajustan, y más si el paciente desarrolla algún tipo de complicación, pues entonces tendría más problemas de complicarse con este tipo de enfermedad. Que no conocemos mucho el tratamiento, que no existe una vacuna, que va a ser bien difícil desarrollarla por el momento. Así que tenemos que entonces educar y prevenir. Y ahora mismo, poco a poco, vemos que pues ya se están liberando un poco los comercios y vamos a ver que entonces va a haber más riesgo de contagio o más exposición. Así que el paciente diabético, al tener, si tiene que salir a trabajar y todas estas cosas, pues obviamente tiene que estar bien seguro de que su control esté estable para no desarrollar una complicación mayor. Y eso es lo que en la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología estamos educando a nuestros pacientes, muchas veces a través de los medios, ¿verdad? Y nosotros en las oficinas. Contrólate, mantén tu azúcar controlada. Si tienes que ir a chequearte los ojos por el oftalmólogo, tienes que ir. Si tienes que evaluarte los riñones, tienes que ir. Porque cualquier complicación de esta puede desatarse a una complicación aguda. Es bien importante también el tratamiento, qué tipo de medicamento usa el paciente. Hay medicamentos que tienen efectos secundarios que se pueden desatar más en aquel paciente que desarrolla un problema agudo, como una infección respiratoria, como una sepsis o que llegue a sala de emergencia con un problema agudo, ¿verdad?
pues si el paciente está usando un medicamento, por ejemplo, el mismo metformina, que es excelente, que lo utilizamos, si llega al hospital, el metformina, si en un momento agudo donde el paciente puede tener una disminución en la función renal, puede causar acidosis láctica y puede traer más problemas. Los medicamentos nuevos que estamos usando con mucho beneficio, no tan solo para el azúcar, sino para el riñón, para el corazón, los SGLT2 inhibitors, tienen también riesgo porque botan azúcar en la orina y puede el paciente deshidratarse más y puede caer en un problema agudo de riñón o puede caer en una acidosis. Así que es bien importante educar a todos estos pacientes, no tan solo por las complicaciones, también en su terapia. El que usa insulina. Una infección puede aumentar resistencia a insulina periferal. Los tejidos no responden bien a la insulina como antes, pues entonces hay que ajustar esas dosis. Y esos pacientes tienen que ser más cuidadosos con el monitoreo de su glucosa. Si usan insulina, tienen que probarse el azúcar antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena. Yo recuerdo cuando yo me educaba y después cuando daba conferencias en la comunidad, yo le explicaba a mis pacientes y le explicaba a los médicos a los cuales yo me dirigía que el tener azúcar alta llama a la bacteria, porque la bacteria lo que come es azúcar. Por eso es que aumenta la infección urinaria. En los pacientes diabéticos que están descontrolados aumenta la infección urinaria, porque hay más exposición al azúcar. Pero también tenemos que recordar que hay unos gérmenes con hambre. La influenza, por ejemplo. Claro. La influenza, el paciente diabético es dulce para la influenza, claro, para las complicaciones. Y se complica más. Exacto. Así que lo importante es, vamos a seguir las recomendaciones, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a mantener la distancia. Taiwán, por ejemplo, que casi no tiene casos de COVID. En Australia, Gales del Sur tampoco han establecido unas medidas de control, no han cerrado los negocios, pero poblaciones inteligentes, poblaciones conscientes de que si mantienen la distancia, de que si mantienen la mascarilla, de que si se lavan las manos, han logrado reducir casi a cero los casos. No hay ningún paciente en estos dos países en ventiladores. De hecho, aquí en Puerto Rico hay muchos pacientes en ventiladores. Nosotros hemos seguido bastante bien las instrucciones. Es bien importante que ahora que estamos poco a poco abriendo los comercios y que vamos a tener que abrirlos porque la economía se tiene que mover, pero no a expensas ni a sacrificio, que el paciente se nos complique. Yo creo que el paciente, el ciudadano, tiene que ser consciente de que él es el que lleva el virus a su casa. Eso es así. O sea, el virus no llega solo, no tiene un avión que llega a tu casa. Tú lo coges en la calle de alguien que está contaminado y te vas para tu casa con él. Y en tu casa contamina a tu familia. Y tu familia sale y contamina a otras personas. Esa cadena la tenemos que romper. Por eso es que los análisis epidemiológicos, el rastreo epidemiológico son bien importantes. Bien importante. Para ver alrededor de esa persona cuántos casos están contaminados. Eso lo hacemos también en la vacunación. Tú hablaste sobre la vacuna. Yo leí el otro día que Israel ya había creado, tiene un medicamento. Israel tiene un medicamento. ¿Qué tú crees sobre eso? Bueno, en realidad, como bien tú dijiste anteriormente, el problema de esto es que estamos aprendiendo todos los días sobre esto. No tenemos estudios largos, randomizados, porque ha sido muy corto el tiempo. Diciembre, enero, para acá. Obviamente, pues lo que tenemos son estudios observacionales y de experiencia clínica mayormente. Se ha hablado mucho de tratamientos con hidroxicloroquina, se han hablado de otros antirretrovirales, incluyendo antirretrovirales que se usan para HIV. Sí, hay unos antirretrovirales que como el que tú mencionaste, ¿verdad?, que aparentemente tiene más beneficio en estos pacientes, mayormente cuando la enfermedad está más severa. ¿Okay? Y eso pues esperemos que nos ayude, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, tener más tranquilidad en nuestras vidas con este virus que no se va a ir, o sea, que va a estar presente. La vacuna es importante y educar a nuestros pacientes. Si tú ves las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, hablando de los diabéticos en específico, se recomienda que el paciente se vacune anualmente con influenza porque este virus muta, igual que las mutaciones que ya estamos viendo con el COVID. 14 mutaciones en menos de 6 meses. O sea, que ya la primera ni se ve, ya estamos por la segunda, o sea, y sabemos que hay 14 mutaciones. Y las vacunas pues van a tener que ser anuales. Vamos a tener que estar cambiándola todos los años dependiendo de cuál es el virus que está circulando, como pasa con la influenza. Pero es importante que se vacunen. Ese es el problema, aunque tenemos esas recomendaciones que están claras por el CDC, por la Asociación Americana de Diabetes, por el Colegio de Cardiólogos en los pacientes crónicamente enfermos, hay que vacunarse de influenza, hay que vacunarse de neumococo. De hecho, el paciente diabético antes de los 65 años debe vacunarse de hepatitis B,
Después de los 65 años, dependiendo de su riesgo, también se recomienda. ¿Ok? Vacuna de varicela. ¿Verdad? Y la del tétano, que se nos olvida el tétano. La del tétano, ¿verdad? Eso cada 10 años, ¿verdad? Tenemos que ponernos un booster. Así que es bien importante que están esas recomendaciones y usted como médico, como proveedor de salud, tiene la responsabilidad, obviamente en ese paciente diabético, de decirle, o pacientes con cualquier enfermedad crónica, mira, COPD, fallo cardíaco congestivo, enfermedad crónica de riñón, esos pacientes deben vacunarse de influenza, deben vacunarse de neumococo, mayormente, como bien tú dijiste, en edades más avanzadas, porque la infección, al igual que pasa con el COVID, es peor, o sea, la complicación de la infección es peor en ese paciente diabético porque su sistema inmune en un momento agudo está un poco comprometido. Con el COVID hay que tener mucho cuidado porque como no sabemos nada del virus, no sabemos muchas cosas nuevas. Como dije yo, una persona no deseada que llegó a mi casa y yo no sé quién es. Así es que como no sé quién es, tengo que tomar todas las medidas del hombre prudente. Claro. Y eso quiere decir lavando las manos, muchas veces al día, lavando las manos. Hay mucha gente que yo la veo que llega con guantes en mi oficina. Pero cuando llegan con guantes a mi oficina, ya salieron del carro, tocaron la manivela del carro, tocaron la entrada de mi oficina, llegan a mi oficina con los guantes ya contaminados. Se van, aunque yo los obligo a lavarse las manos y a lavarse los guantes, pero si no se le hace eso, se van con el guante contaminado a su casa y allá contaminan a la demás gente. Así que hay que tener mucho cuidado con esa confianza que le damos al guante. El guante es para usarlo en algunas situaciones específicas, no es para que tú andes por la calle con unos guantes. Y cambiarlo. Si fuiste al supermercado, usaste unos guantes, fine. Yo lo uso. Pero cuando sales del supermercado, quítatelo. Hay que cambiarlo. Y lávate las manos. Quítatelo y lávate las manos. Es más importante lavar la mano. El agua y jabón no cuesta nada. No cuesta nada. Pues digo, dependiendo de cómo acueducto esté tratando, pero no debe costar nada, es lo más económico que hay. Sí, no, y los guantes ahora le subieron los precios. Sí, no, claro, porque están usando más. Pero es importante que como seres prudentes que somos, o debemos ser seres prudentes, tomemos todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Eso quiere decir que mantengamos la distancia. Vas al supermercado y el que viene detrás de ti se te pega. Si tienes problemas con que se te pega, mira el carrito tuyo y ponlo al revés para que tu comer se despega de ti. Yo lo tuve que hacer un día en un supermercado. Tuve que virar el carro porque la persona estaba encima de mí. Yo le dije, mire señor, guarde los 6 pies. Nos vamos a morir de algo. Bueno, hay que educar. Tenemos que seguir educando. Y hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para educar. Que la gente no entienda que los estamos regañando. Si yo le digo a una persona, mantenga su distancia, estoy protegiéndolo a él y yo me quiero proteger a mí. Porque es importante. La mascarilla es importante, ya se ha convertido en parte del atuendo nuestro, la mascarilla, porque no sabemos quién está contaminado en la casa, en la calle. Claro. Y hay los portadores asintomáticos, que tienen la enfermedad, que no tienen síntomas, pero que estornudan y contagian. Así que hay que tener mucho cuidado. Es bien importante que la mascarilla es para la protección del otro. O sea, no es tanto para uno, es para la protección de la otra persona. Mayormente si el paciente no lo sabe o está expuesto, nosotros como médicos, yo voy al hospital y todo, tengo una exposición. Sí. O sea, que yo obviamente lo estoy usando para proteger a mi paciente y cuando llego a mi casa obviamente me tienen que desinfectar y obviamente prevenir, ¿verdad?, la exposición de mi familia, porque uno como médico proveedor de salud, ya sea enfermera, los proveedores como los que trabajan en los supermercados, los policías, gente que está en los laboratorios, pues están más expuestos y podemos entonces contagiar a los demás. Así que nosotros tenemos que tener unas directrices mayores. Yo conozco personas que llegan a su casa y empiezan por dejar los zapatos, las medias, la camisa, los pantalones. Entran prácticamente a la casa sin ropa, se meten al baño, se bañan y entonces se visten de nuevo. Y cogen esa ropa y la meten al lavador y la lavan. O sea que eso está bien, porque esa ropa está contaminada y no está de más que hagamos de más. Lo que está mal es que hagamos de menos. Ok, amigos, hasta aquí hemos llegado con este segmento tan importante. Lo importante en el control es el control de la exposición al virus. Y eso lo logramos, nosotros lo logramos. No es el gobierno quien lo logra, somos nosotros los que logramos evitar el contacto con esas partes que están contaminadas, tanto con otra persona como con los objetos que están contaminados. Que sabemos porque se hizo un estudio de que el virus permanece vivo en la superficie. Así que nos vemos en el próximo segmento de nuestro programa. Recuerden visitar nuestra página alertadiabetes.org. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC,
Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.